negociaciones entre Francia y Alemania? ¿Se ha avanzado en estos últimos días y qué posibilidades hay de un acuerdo? Queremos salir de aquí hoy con un acuerdo. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Están bien definidas las preocupaciones y las prioridades de todas las delegaciones y a nuestro juicio es capital que una propuesta de reforma del mercado que tiene muchos elementos muy interesantes, protección de los consumidores, medidas de emergencia, si se volvieran a repetir situaciones como las del año pasado, pero también aquellas herramientas que permitan desacoplar en la mayor medida posible los precios puntuales del mercado diario con los precios más estables, más estabilizados gracias a contratos de largo plazo con el sistema eléctrico. Y es verdad que el hecho de que cada país parta de una realidad eléctrica diferente a veces genera situaciones distintas a la hora de aplicar el instrumento en un sentido o en otro. Y es verdad también que las grandes economías de la Unión Europea, Francia y Alemania, tienen una realidad distinta y, por tanto, tienen una sensibilidad mayor, una aproximación mayor a la manera en la que puede acabar esto redactado. Yo soy optimista, creo que todo el mundo entiende que no solamente debemos llegar a un acuerdo, sino que debe ser un acuerdo que no genere diferencias, discrepancias o desequilibrios que quiebren un level playing field, unas reglas comunes en el conjunto del mercado interior de la electricidad. Por eso hemos trabajado largo y tendido con todas las delegaciones, he tenido conversaciones con todos los ministros de la Unión Europea en reiteradas ocasiones, hemos hecho hasta 7, es la 7ª propuesta la que está hoy en discusión, una 7ª propuesta que contó con un apoyo muy importante en el Coreper del pasado viernes. Seguro que hoy en la ronda de conversación con los ministros salen cuestiones a relucir, pero nuestro compromiso es hacer de árbitro comprometido con el interés europeo y, por tanto, respetando esa neutralidad en las decisiones que finalmente adoptemos para que aquellas cuestiones puntuales que tengan que ver con la realidad nacional y que puedan favorecer a un tipo de consumidores sobre otro pasen por el sistema de control, de monitoreo por parte de la Comisión, como corresponde siempre, pero en aquellas otras cuestiones que pueda hacerse mucho más ágil esa contratación a largo plazo, el sistema sea mucho más sencillo de lo que ha sido hasta ahora. Así que soy optimista. Seguro que es un complejo debate en el que vamos a vivir, pero soy optimista con respecto al resultado. Do you sense a willingness from France and Germany to get a deal done today? I mean, President Emmanuel Macron said this month, so that implies that there might still be more time. No, the commitment is to reach a deal today. There is no reason why we should be delaying this discussion. The European Council asked us to have this in place by the end of the year. This is an important piece, so to ensure a much more understandable context regulation for any investor dealing with the evolution of the electricity market design. So I think that there is no reason why, and this is the main ask, and every delegation knows that this is the case. And as I said, the last proposal we submitted for the consideration of the different delegations got a broad support from all delegations last Friday in Brussels. So I think that even if there could be any kind of fine-tuning in the last version, we count on a very good basis to reach a deal today. Si alguno de los países con una posición más beligerante no da hoy su brazo a torcer e impide quizá una posición común de los 27, ¿se plantea otro tipo de voto o dejar a alguno de los países fuera? Bueno, es una decisión que requiere mayoría cualificada, pero lo cierto es que a mí me gustaría que fuera respaldada por consenso de todas las delegaciones y mi impresión es que no hay nada que nos impida que eso sea así. Por tanto, ese va a ser mi esfuerzo, el poder conseguir que todas las delegaciones respalden el texto final, bien porque se encuentran con una respuesta a los problemas que tienen que enfrentar, bien porque consideran que el equilibrio, aunque no es exactamente lo que les hubiera gustado, sí es razonable y es asumible sin problema por parte de su realidad nacional.
Una pregunta, si me permite, de ayer de la COP28, del texto. No tenemos el texto como tal, pero estaba pensando que usted habló de una contribución financiera del oil and gas, una invitación a contribuir. El comisario en su audición en el Parlamento había hablado vagamente de un impuesto global. ¿Esto es el germen de la Unión Europea para meter un impuesto, alguna forma de impuesto al carbono, de impuesto global, de impuesto a los hidrocarburos, bueno, para abrir esa senda? Yo estoy muy contenta con el Consejo de Medio Ambiente de ayer. Creo que las medidas que debatimos y que aprobamos son extraordinariamente importantes, tanto las de carácter regulatorio, la gestión de aguas residuales y los vehículos pesados, camiones y autobuses y el CO2 que emiten y cómo ir evolucionando la descarbonización de la movilidad, como lo relativo a la COP28 y clima. En las conclusiones sobre la COP28 que orientan la posición de negociación de la Unión Europea, como digo, hay aspectos muy significativos relacionados con el tratamiento de los combustibles fósiles y las tecnologías de tratamiento de emisiones, los objetivos globales, por tanto ese mensaje constructivo de cómo descarbonizar y cómo acelerar la descarbonización para poder realinearse con el Acuerdo de París, con ese objetivo de triplicar la capacidad instalada de energías renovables y duplicar el ritmo de eficiencia energética, siendo complementado con medidas de ahorro, pero también, en efecto, en ese equilibrio con las distintas sensibilidades, las distintas preocupaciones y ese compromiso con la solidaridad internacional. Estamos convencidos de que debemos aportar a ese objetivo de que todos los flujos financieros globales sean compatibles con la seguridad climática y que además, con arreglo a un principio que ha sido regla habitual en la Unión Europea y crecientemente en el contexto internacional, aquellos que contaminan paguen. Por tanto, aquellos que están vinculados a la energía fósil, a los combustibles fósiles, creemos que deberían hacer una contribución, deberían comprometerse a financiar desarrollo y resiliencia frente a los efectos del cambio climático en los países más vulnerables. Y sí, es una primera aproximación muy abierta, donde la Unión Europea quiere destacar que necesitamos mecanismos innovadores de financiación climática y donde los actores no pueden ser solo los presupuestos públicos. Necesitamos la implicación del sector privado, pero no solamente el sector privado local, nacional o inversores en el despliegue de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones compatibles con el clima. También necesitamos una contribución de aquellos que históricamente han contribuido más al problema desde el sector privado y que, sin embargo, han conseguido un beneficio en términos de negocio muy significativo, muy importante. Y los datos lo que nos muestran es que es un sector que todavía invierte muy poco en términos relativos en transformación del sistema energético, invierte todavía menos en el desarrollo compatible con la seguridad climática en los países más vulnerables. Por tanto, en ese contexto de mayor conciencia sobre la responsabilidad social que las compañías deben asumir, en ese compromiso que muchos de los actores del sector gas y petróleo dicen tener con la transformación del modelo energético y con la acción climática, sería extraordinariamente importante que esa contribución, que ese compromiso se materialice en una inversión en los países más vulnerables, en los países más afectados por los impactos climáticos. Just a question on electricity market design. What's the main difference between today and the June Council, according to you? What has changed? That everybody knows that we are going to reach a deal today. But in June too, I think. In June we wanted to reach a deal. Okay. Today we are going to reach it. Do you think settling the question today will help settle the question of nuclear and low-carbon energy for good? Well, I think that we are not going to deal this type of approach. We are not going to discuss what type of technologies we are talking about. I think that everybody knows that each member state can decide what is their electricity mix. That's the first thing. The second thing is that what we try to discuss is how we shape the prices of electricity for any consumer, and to what extent some mechanism that do arrange a bilateral way to set a price in a bidding context, so being concurrential and allowing that in this competitiveness the different technologies can contribute to the final price, may have differences if there is a predominant technology in certain countries with a large share of the whole power being generated in that country. And this is
one of the tricky perspectives that we need to tackle with, with wisdom. So to ensure that we do not create inadequate frameworks for anyone, but at the same time that the way prices are formed are transparent and do not create any breaking point in the level playing field in Europe. Can we imagine a deal without France or Germany if you have a broad majority? Sorry? Can we imagine a deal without France or Germany if you have a broad majority? I hope to have a majority of 27. So, I mean, yes, of course, it's qualified majority, but I think that here, in these very sensitive issues, it's very important to count on everybody and to ensure that everybody feels that even if it is not exactly what they would have liked it to see, they can live and they find positive improvements in the new regulation. And of course, it is not the Spanish test. I mean, we have been working on the test being issued by the Commission. If it could have been us, probably we could have identified other priorities. But I think that we have been working for a while already, and I think that what it is important is that now the common understanding on where and how we can improve things is much better identified. So we know where the sensitiveness are, and we will try to do our best to get this consensual deal. Okay? Esa ambición de la presidencia española para cerrar un acuerdo hoy puede hacer que el debate se vaya hasta la madrugada, y en el hipotético caso de que aún así no se consiga un acuerdo, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Nos iríamos al siguiente Consejo de diciembre? ¿Habría un Consejo extraordinario? Yo creo que si hace falta nos quedamos a cenar y a dormir aquí, pero no contemplo la posibilidad de no llegar a un acuerdo hoy.